Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelos, Señor, confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros, y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas, de sus calles no se apartan la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará, mañana, tarde y noche. Clamo angustiado, y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina para siempre, habrá de oírme y los aflijará. Esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios, levanta la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo por mi parte en ti confío. Hermanos, esto es palabra del Señor. Tal vez este salmo es una buena descripción de cómo te sientes hoy. No lo sé. ¿Y has sufrido traición? Tal vez una pregunta más apta sería, ¿has traicionado a alguien? Tal vez fue algo pequeño, hablar mal sobre alguien cuando no esté presente, o pretender que no lo conozca a alguien para mantener su reputación. Tal vez fue algo gigante, como Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Salmo 55 se trata de la traición y la insoportable angustia por esta traición. Puedo ver a algunos niños marcando palabras. Bien hecho, niños, están escuchando bien. Este salmo es un salmo largo de muchas maneras, pero con un mensaje simple, fácil y claro para nosotros. Hay algunos movimientos en el salmo: la angustia insoportable, el impulso huir o escapar. Habla de las fuerzas de mal que está en contra de David. David habla del amigo falso. Habla del Dios que escucha. Habla del hablador suave, que sus palabras son como ventaja, dice. Y finalmente termina mirando a largo plazo. Este salmo, como muchos otros, nos da el vocabulario para expresarnos a Dios en el dolor y sufrimiento injusto. Y tal vez especialmente o específicamente durante la angustia o el dolor de traición. Salmo 55 nos provee el consejo, consuelo y ánimo necesario para seguir fielmente.
Y también este salmo nos ayuda a entender cómo alguien más podría sentirse al pasar por esta experiencia muy incómoda. Y nos ayuda a orar por ellos. Este salmo habla a todos nosotros. Y cómo ser un buen amigo en el proceso. Hoy tengo 2 puntos en este sermón que vienen del salmo mismo. Primero, el dolor de traición. El dolor de traición. David dice, si un amigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, dice David, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. David había sufrido una forma de traición y David está bien decepcionado aquí y triste. No solamente un dolor, un sufrimiento de cualquier tipo, sino por la traición de un amigo cercano. David describe a esa persona como mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía en una bella amistad. El dolor fluye no solamente por las acciones de esta persona, sí, son dolorosas estas acciones, pero más aún por la cercanía de la relación entre ellos. Fue la última persona que David pensaba que iba a hacer eso. Y esta persona traicionado. Me imagino que la situación histórica podría haber sido en el contexto tal vez de la amenaza del hijo de David, Absalón, que quería matar a David para tomar su trono y reinar en su lugar. Tal vez David en el medio de esta angustia está gritando a Dios. Tal vez fue en la época de la amenaza de Saúl, el rey, cuando buscaba a matar a David, porque David fue ungido por Dios para reemplazar a Saúl y reinar en su lugar. David no nos da el contexto específico, los detalles específicos, podemos adivinar, pero al final podemos concluir que David sufrió una angustia profunda por ser traicionado por una persona cercana. Estas secciones nos ayudan a entender en la vida de David qué le pasó, y a la vez nos ayudan a entender los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. Y a la vez su fidelidad y su actitud redentora frente a la traición de alguien cercano. En vez de quejarse, en vez de luchar fielmente, se entregó a Dios confiando en su bondad, en su justicia. Cuando fue traicionado por Judas Iscariote, Jesús le entregó a la cruz, confiando en Dios, confiando en su justicia, confiando en su bondad. Antes de que leamos los salmos como los nuestros, creo que vale la pena que tengamos la mentalidad que tenemos que leer estos salmos como los de Jesús, los salmos de Jesús. No solamente los salmos que nos ayudan a entender a Jesús, sí, lo hacen eso, pero también los salmos que Jesús mismo puede orar. Estas palabras en la boca de Jesús, como el Hijo perfecto de Dios que fue traicionado hacia la cruz. Este salmo nos ayuda a entender ese dolor profundo, el dolor de traición.
Nos da vocabulario tal vez para expresarnos en este dolor. ¿Y qué hacer con este dolor? Si fue la situación con Absalón o con Saúl u otra situación, Salmo 55 nos ayuda a entender a cómo responder a ser traicionado. El segundo punto del sermón de hoy, no solamente el dolor de traición, sino la respuesta de David al ser traicionado. ¿Qué hace David en el Salmo? El Salmo comienza: escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica, óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran. Literalmente estoy inquieto. Tal vez no podía dormir bien, tal vez no podía comer. Las amenazas del enemigo y la presión de los impios, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. ¿Te has sentido así? Y David sabe que Dios lo escucha. Las primeras palabras de este salmo son: escucha, oh Dios, mi oración. En vez de hablar con un amigo, no puedo creer que mi amigo lo ha hecho eso. En vez de publicarlo en el Facebook antiguo, en vez de escribir una carta a un amigo, David va directamente primero a Dios para expresar su dolor. Llama a Dios. Llama a Dios por juicio. David sabe que Dios lo escucha. David sabe que a Dios, a Él le interesa la justicia. Entonces David le llama a Dios por justicia y que caiga el juicio en sus enemigos. Tal vez no nos guste esta parte del Salmo. Es un lindo Salmo, excepto esa parte. Tal vez no nos gusten estas palabras. Pero como el rey nombrado por Dios del pacto, David grita en voz alta por justicia, por juicio. Palabras fuertes que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro. Wow, no puedo pensar que voy a orar algo así. En el medio de la angustia, David llama a Dios por juicio para que Dios lo salve, lo rescate y que le dé la victoria sobre el traidor. David llama a Dios por juicio y justicia. Cualquier sea la situación histórica, David sabe que Dios lo escucha y que a Dios le interesa el juicio y la justicia. Y que Dios está con David en esa profunda angustia. Podemos concluir que finalmente esa oración de David se escucha en la cruz de Cristo, cuando el juicio de Dios cayó sobre toda la maldad, la justicia de Dios que se realiza en la cruz de Cristo. David tenía que esperar. Pero David sabe que Dios escucha. Clamaré a Dios, dice David, versículo 16. Y el Señor me salvará. Su confianza está en el Señor. Mañana, tarde y noche clamo angustiado. Todo el día, no hay un momento perfecto. Puedes llamar a Dios en cualquier momento, sigo en ese ejemplo, y Él me escucha. ¿Por qué oramos? Porque Dios nos escucha. David sabe eso. Sabe eso de una forma profunda. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescate, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios que reina para siempre,
habrá de oírme y los afligirá. David recuerda que Dios lo escucha y Dios está comprometido a su pueblo. No va a olvidar su pacto ni su promesa. David recuerda que en Dios mismo hay esperanza, sustento y ánimo. Su confianza está en Dios mismo. En ese sufrimiento injusto, David pone su confianza en el Dios que es suficiente. El Dios es suficiente. Encomienda al Señor. Sigue el Salmo, tus afines, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede habitado para siempre. Tú, oh Dios, habitarás a los impios. Y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Termina el Salmo aquí con esta declaración. Yo, por mi parte, en ti confío. Y tal vez este es el punto principal para nosotros. En este contexto del dolor, sufrimiento injusto, traición, por mi parte, podemos declarar con David, en Dios confío. David se acerca a Dios confiando en Él, poniendo su confianza en Él. Sabe que Dios es suficiente en su dolor y angustia. Dios es su consolación, y que Dios lo escucha. Y finalmente tenemos un patrón aquí de cómo sufrir injustamente como el pueblo de Dios, y especialmente tal vez en el caso de ser traicionado. David es un ejemplo para seguir en algún sentido, pero además es un tipo que nos apunta a Jesús. Antes de que llegamos a nosotros, tenemos que llegar a Jesús. Y su ejemplo de sufrir traición mientras confía en Dios para la justicia. Él que fue traicionado y asesinado por nosotros para salvarnos. Jesús perfectamente nos asegura de ambas realidades del Salmo frente a la traición. El juicio y la justicia final de Dios y la presencia de Dios con nosotros mientras esperamos. Me llama la atención como el Nuevo Testamento habla en la primera carta de Pedro, capítulo 2, cuando dice así: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madera nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Salmo 55 se trata de la traición, sí, pero aún más se trata de Dios que lo ve. Y el Dios que no se ha secado para rescatar, dar esperanza y la vindicación final. David no es la meta del Salmo 55. Jesús mismo es la meta. Y Dios ha nombrado a Jesús para siempre Señor y Mesías por su sufrimiento injusto. No podemos leer sobre el rey de Israel, David, sufriendo esta traición sin hacer un vínculo con Jesús, el rey eterno que sufrió la traición de Judas hasta la muerte. En Hechos, en la proclamación de los apóstoles, escuchamos sobre cómo Jesús fue entregado
a la cruz, a la muerte. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En el punto alto de muchas maneras del sermón en Pentecostés, Pedro dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Más tarde en el mismo Hechos, y no he dicho una palabra, hay una palabra restante, hay que mantener. Y Pablo, predicando más tarde, en el mismo Hechos, declara que Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Dios ha escuchado la oración de David. Ha dado su sí a la oración de David en la obra redentora de Cristo. Él que fue traicionado hasta la muerte para llevar a cabo la justicia de Dios. Y más tarde este año vamos a tener una serie de sermones del libro de Hechos. Entonces podemos esperar esta serie que viene. Pero el Salmo 55 nos ayuda a ver a Jesús. Nos ayuda a orar mientras que sufrimos. Y finalmente nos dirige a la misma actitud que el apóstol Pedro tiene cuando él escribe así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Qué gozo, qué ánimo, qué sustento hay en conocer a Dios mientras que suframos de cualquier forma, y especialmente en la forma de ser traicionado tal vez por alguien cercano. Y cómo podemos responder por confiar en Él, porque nos escucha. Terminamos con las mismas palabras de David: yo por mi parte en Él confío. Amén. Amén.